Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien y saludables. En esta ocasión vamos a estar continuando, dándole seguimiento a la sección de extremos de funciones. En esta ocasión en particular vamos a discutir cómo hallar los extremos de una función continua sobre un intervalo cerrado. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, entonces lo que nosotros tenemos que pensar es que esos extremos relativos, por ejemplo, debemos de pensar que existen extremos absolutos, ¿ok? Esto es estrictamente, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el caso de una función continua definida sobre un intervalo cerrado. En este caso vamos a tener extremos absolutos. Ahora la idea es cómo nosotros encontramos esos extremos absolutos. Pues bueno, lo que nosotros tenemos es lo siguiente: esos extremos absolutos ocurren en los puntos de frontera, o sea, en esos puntos donde la función se evalúa en los valores extremos de ese intervalo cerrado, ¿verdad? O en un número crítico sobre el intervalo abierto, ¿verdad? Para eso vamos a seguir unas directrices. Observen, nosotros primeramente vamos a evaluar la función en los puntos de frontera, o sea, entiéndase, en esos valores extremos del intervalo cerrado. Lo segundo es, vamos a encontrar todos los números críticos, ¿ok? En un intervalo abierto. Luego, vamos a evaluar la función en cada número crítico encontrado. En el cuarto paso, vamos a hacer en el cuarto paso, ¿qué nosotros tenemos? Ya tendríamos una lista de los valores de las funciones, tanto en los puntos frontera y en los números críticos. El valor menor de esa lista de valores viene siendo el extremo absoluto mínimo, ¿verdad? O el mínimo absoluto. Y el valor mayor va a ser el máximo absoluto, ¿ok? De esa función sobre ese intervalo cerrado. Bueno, vamos entonces a considerar el ejemplo que tenemos en la pizarra. Observen lo siguiente. Vamos a dejar de proyectar para entonces ir a la pizarra. Y vamos a seguir los pasos que nosotros acabamos de discutir, ¿ok? En el primer paso, nosotros sabemos que lo que nosotros debemos de hacer es evaluar esta función. En este caso nos piden encontrar los extremos absolutos de la función. Es una función polinomial, por lo tanto es continua en todas partes, pero en particular nos piden encontrar los extremos absolutos de esta función sobre este intervalo cerrado. Vamos a comenzar con este intervalo cerrado, luego pasamos a encontrar los extremos absolutos sobre este intervalo cerrado, ¿verdad? Bueno, en el primer paso es evaluar la función en los puntos fronteras, ¿verdad? Por lo tanto, queremos saber cuánto es f evaluado en -3 y f evaluado en 1, ¿verdad? Para eso pueden utilizar una calculadora, ¿verdad? O lo pueden hacer a mano en el caso de que sea bastante sencillo, ¿verdad? En este caso, vamos a ir directamente a la calculadora para entonces aprender a utilizar Desmos para este propósito, ¿verdad? Con este propósito. Fíjense de lo siguiente, tenemos, por ejemplo, el polinomio viene siendo x elevado a la 3. Luego, menos 3x elevado a la 2. Luego, por ejemplo, permítanme borrar esto de aquí. Luego, por ejemplo, tenemos menos 24 multiplicado por x y luego un más 2. Ese viene siendo nuestro polinomio. Bueno, vamos a evaluar este polinomio en el punto frontera, por ejemplo, de -3. Por lo tanto, en cada espacio donde se supone que vaya x, vamos a escribir un -3. Observen que el resultado es 20 y luego en el otro punto frontera es 1. Por ejemplo, acá 1
1 y 1. Estos dos se pudieron haber hecho, ¿verdad?, sin el uso de la calculadora, pero lo estamos haciendo así para ilustrar, ¿verdad?, el uso de la calculadora. O sea que ya tenemos que uno de ellos nos da a 20 y el otro a 24. Si nosotros evaluamos la función polinomial en negativo 3, esto nos da a 20. Si evaluamos la función polinomial en 1, esto nos da a negativo 24. Ya podemos ver que tienen signos distintos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, en el segundo paso, ¿qué nosotros vamos a hacer? En el segundo paso, nosotros queremos encontrar los números críticos. Nosotros sabemos que para encontrar los números críticos, lo que nosotros debemos de hacer es, primeramente, hallar la primera derivada de este polinomio, ¿verdad? De esta función polinomial. En este caso, nosotros tenemos que viene siendo 3x cuadrado menos 6 menos 24 y más 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observen que tanto 3, negativo 6 y negativo 24 tienen de factor común en 3, por lo tanto factorizamos. Aquí la factorización viene siendo de esta manera. Y observen que ahora tenemos tal cosa, ¿verdad? Tal polinomio. Queremos factorizar este polinomio ahora. Bueno, para factorizar ese polinomio, esto viene siendo un producto de dos binomios, ¿verdad? Sabemos que aquí va x, uno va a ser positivo, el otro negativo, ¿ok? Y tenemos que buscar que dos factores de negativo 12 sumados nos dan a negativo 2, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos tener algo así como, vamos a ver, ¿cuáles podríamos utilizar? Vamos a ver, en este caso, ¿verdad? Podríamos utilizar, deja ver si se factoriza, sí, ok. A ver. En este caso, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, permíteme un segundo. Ujú. Perfecto. Bueno, en este caso hay un error porque observen que al nosotros factorizar por la factorización común, ¿verdad? 3 por 12 no nos da 24, sería aquí 3 por 8. Ahora sí tiene mucho más sentido, ¿ok? 3 por 8 es 24, muy bien. Ahora, ¿qué dos factores de negativo 8 sumados nos dan a negativo 2? En este caso, ¿verdad? Nosotros podemos tener un negativo 4 por positivo 2 nos da a negativo 8 y restados, ¿verdad? 2 menos 4, menos 4 viene siendo negativo 2, ¿verdad? Por lo tanto, esta viene siendo la factorización de este trinomio. Ahora, observen, para nosotros hallar los puntos críticos, lo vamos a encontrar de la siguiente manera, ya sea igualando la derivada a 0 o encontrando aquellos valores para los cuales esta expresión no está definida, ¿verdad? Esto es un polinomio de segundo orden, está definido en todas partes, por lo tanto, de la única manera como vamos a encontrar números críticos es igualando la primera derivada a 0, ¿verdad? Si igualamos la primera derivada a 0, ¿qué nosotros observamos? Bueno, observamos que entonces vamos a tener dos números críticos, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí vamos a tener, de este factor x más 2, vamos a tener x igual a negativo 2. Y de este factor vamos a tener x igual a 4, ¿ok? Ambos, ¿verdad? Valores se encuentran en el dominio de la función, por lo tanto, ¿verdad? Ambos son números críticos de la función, ¿verdad? Claro, ahora bien, tenemos que prestarle atención porque en esta ocasión estamos trabajando sobre un intervalo cerrado. Observen que el único número crítico, ¿verdad? En este caso,
que pertenece a este intervalo cerrado es ¿cuál? Es el negativo 2. Por lo tanto, por ahora descartamos el 4 porque ya está fuera de este intervalo que nos interesa, ¿verdad? Recuerden que la tarea es encontrar los extremos absolutos de esta función sobre este intervalo cerrado. Por lo tanto, ya encontramos el número crítico. El tercer paso viene siendo ahora evaluar la función en ese único número crítico que encontramos sobre ese intervalo cerrado, ¿verdad? Ahora evaluamos esa función en negativo 2 y ¿qué tenemos? Para eso regresamos a Desmos. Regresamos a Desmos y observen lo siguiente. Aquí queremos evaluar el polinomio en negativo 2. Por lo tanto, tenemos negativo 2, negativo 2. Esto nos da un valor de 30. Okay, muy bien. Por lo tanto, regresamos a la pizarra. Y observen, ahora vamos a tener, ¿verdad? En este caso, tenemos, esto nos da un valor de 30. ¿Y qué hacemos en el cuarto paso? Bueno, en el cuarto paso, observen que lo que nosotros tenemos son tres valores, ¿verdad? O sea, tenemos 20, negativo 24 y 30, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál viene siendo el extremo en A, ¿verdad? ¿Cuál viene siendo el extremo máximo, ¿verdad? O sea, en este caso, el máximo absoluto. El máximo absoluto de f, ¿verdad? De la función sobre este intervalo cerrado, ¿viene siendo cuál? Tenemos 20, negativo 24, 30. Ah, pues viene siendo 30, ¿verdad? Este viene siendo el máximo absoluto de la función, ¿ok? Ahora, el mínimo absoluto de la función sobre este intervalo cerrado, en este caso viene siendo que de esos tres candidatos, el menor, ¿verdad? O sea, f evaluado en 1, que viene siendo negativo 24. Este viene siendo el mínimo absoluto, ¿verdad? Estamos hablando de que estos son los extremos absolutos de esta función polinomial sobre este intervalo cerrado, ¿ok? Ahora, fíjense que ahora nosotros queremos hacer el segundo ejercicio que viene siendo encontrar los extremos absolutos de esta función polinomial, pero ahora vamos a considerar un intervalo más amplio. Por ejemplo, en vez de ir hacia 1, vamos a ir hasta 8, ¿verdad? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estos son los intervalos, los extremos absolutos de este intervalo, ¿verdad? Vamos ahora a trabajar sobre este caso, el segundo caso, el caso B. Bueno, en este caso, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, vamos a evaluar la función en los extremos. Por lo tanto, f en 3, ya nosotros sabemos que es 20. Y luego f evaluada en 8, ya nosotros, esa nosotros no hemos hecho esa evaluación. Vamos a realizar esa evaluación. En este caso, regresamos a Desmos. Y observen, en este caso tenemos que sería 8, 8 y 8, ¿verdad? Fíjense que ya aquí nos conviene utilizar la calculadora, ¿verdad? Tenemos que el valor es 130. Muy bien. Y luego regresamos acá. El segundo paso, nosotros sabemos que es encontrar que los números críticos, en este caso tenemos dos números críticos que ambos pertenecen a este intervalo cerrado, ¿verdad? Sabemos que los números críticos se encontraron igualando la primera derivada igual a 0, y son dos. Por ejemplo, uno es negativo 2 y el otro es 4, ¿verdad? En el tercer paso evaluamos la función
en cada uno de los números críticos. Por ejemplo, la función evaluada en -2, ya nosotros lo teníamos por aquí, esto es igual a 30. Nos falta evaluar la función en el valor de 4, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos, ¿verdad? Regresamos a Desmos nuevamente para hacer esa evaluación. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, tenemos tal cosa y queremos evaluarla para x igual a 4. Bien, entonces aquí fíjense que nos da a -78. Muy bien, regresamos a la pizarra. Esto nos da a -78. Y entonces ya en el cuarto paso tenemos que hacer la lista, ¿verdad? Fíjense que la lista viene siendo 20, 130, 30 y -78. Y entonces aquí ya nosotros queremos identificar cuál viene siendo el máximo absoluto de la función definida sobre este intervalo cerrado, ¿verdad? En este caso, el máximo, ¿cuál viene siendo? Tenemos 20, 130, 30 y 78. El máximo es 130, ¿verdad? O sea, el máximo absoluto de esta función ocurre en un punto frontera y es 130, ¿verdad? Ahora bien, el mínimo absoluto de la función definida en este intervalo viene siendo ¿cuál? Fíjense que estos son positivo, positivo, positivo. Este es el valor menor, ¿verdad? Negativo. En este caso, f evaluado en 4 y esto ocurre en un número crítico, ¿ok? Es el mínimo absoluto. Jóvenes, con esto nosotros culminamos esta subsección de extremos de funciones definidas sobre intervalos cerrados, ¿verdad? En este caso estamos hablando de extremos absolutos, ¿verdad? Una función que es continua, definida sobre un intervalo cerrado, siempre tiene un extremo máximo absoluto y un mínimo absoluto, ¿verdad? O sea, contiene extremos absolutos y ya sabemos cómo identificar estos, ¿verdad? Mediante estos 4 pasos. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña clase.